Vale. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, corta Pablo con todo lo expuesto en capítulos anteriores, hablando especialmente el capítulo 10 y el capítulo 11, para decirle a todos los que se dicen, se miran o viven como cristianos, que vivir la vida cristiana es algo que día tras día debe esforzarse por hacer, por llevar a cabo todo nacido de nuevo. Así que nosotros que hemos nacido de nuevo, nos habla Pablo y nos pide de esta manera, es decir, abre tus ojos a la misericordia que Dios nos ha dado. Y quiero que meditemos y reflexionemos un poco acerca de la misericordia que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Hermanos, solamente recuerde usted cómo la misericordia de Dios le ha alcanzado y le ha dado vida cuando usted estaba muerto. Ahorita vamos a enumerar algunas de las cosas por las cuales nosotros podemos reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que nos ilustremos un poco en estos primeros versos del capítulo 12, donde Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Así está hablando el apóstol Pablo a los nacidos de nuevo. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, la aplicación de este texto es que Pablo tenía un corazón por aquellos hermanos que habían nacido de nuevo. Y Pablo habla de una manera, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo se está poniendo de rodillas y Pablo está llorando y Pablo está sintiendo que la iglesia en Roma no estaba sino haciendo lo que no debería estar haciendo. Había una división, había dificultades, no estaban siguiendo las cosas de la palabra, pero estaban coqueteando con el pecado, estaban en una guerra espiritual, se iban de la iglesia, no caminaban como cristianos y había una división bien grande aparte dentro de la iglesia. Entonces Pablo les dice, hermanos, aquellos cuantos son familias de Dios. La palabra nos habla a nosotros y nos dice que somos hermanos en Cristo. Y si somos hermanos en Cristo, Pablo rogaba a los hermanos porque se dieran cuenta que necesitaban recordar de dónde Dios los había sacado. Yo no sé tú, pero pregúntate, ¿recuerdas? Enumera reflexiona sobre todos los puntos, todos los pecados en que nosotros no merecemos la misericordia de Dios. Imagínate nada más y tómalo en cuenta ahorita reflexionando. ¿Dios ha sido misericordioso contigo, hermano? Amén. ¿Dios ha tenido misericordia de ti? Sí. No hay duda que Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero entonces Pablo les dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ahí viene la aplicación para cada uno de nosotros, interesante e importante. Dice Pablo que debemos nosotros presentar nuestros cuerpos como un acto de adoración y sacrificio vivo, consagrados y aceptables a Él. No debemos dejar que el mundo los amolde a nosotros, a sus acciones, pero más bien debemos dejar que Dios, por medio de su palabra, moldee nuestras mentes desde adentro. Es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a leer la Escritura, a meditar en la Escritura, pero también a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces Pablo nos dice claramente, hermanos, que podemos así probar en la práctica que el plan de Dios para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Para que podamos realizar lo que Él pide y para ser movidos hacia la meta de una verdadera madurez espiritual. Ser cristiano significa madurar en cuanto a la aplicación de la palabra de Dios en tu vida personalmente. Si algo te duele en aquel entonces y no sabías cómo, pero la palabra te ha enseñado, pues ahora sabes cómo. Y le das la gloria y la honra a Dios porque Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Pero es importante entonces recordar, y pensando en toda la misericordia de Dios, de la cual Pablo nos ha explicado hasta aquí, hermanos, ser un cristiano es reconocer la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nos trae justificación. Nosotros fuimos justificados por la misericordia de Dios. Nosotros somos adoptados en Jesús y tenemos una identidad que es hijos de Dios. Es importante recordar que la gracia de Dios nos ha puesto bajo la gracia y no bajo la ley. Debemos recordar que la misericordia de Dios es el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos sellados por el Espíritu de Dios. Es importante reconocer que el Espíritu Santo es el consolador que nos ayuda en toda aflicción.
Y de allí proviene la misericordia de Dios para nosotros. Y no termina la misericordia de Dios allí, sino que vamos a estar en la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria con el Señor. Y no termina allí, pero vamos a estar nosotros por la eternidad delante del Señor. Y recordar esa misericordia de la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros, que aún siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Es importante entonces recalcar, hermanos, que la misericordia de Dios para nosotros ha sido inmensa, ha sido grande. La Escritura dice que la misericordia de Dios se renueva, que es nueva cada día. Así que si tú debías, recuerda ahora que la misericordia de Dios está disponible para ti, pero ¿qué necesitas hacer? Reconocer la misericordia de Dios. Dar gracias por la misericordia de Dios. Alabar al Señor porque Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pablo dijo a los corintios también, hablando de la división en la iglesia, en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 10, rogando también Pablo a los hermanos en Corintios, la iglesia en Corintios, otra iglesia con ciertas mismas formas de estar batallando en la división y en la unidad de los hermanos. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Uno de los asuntos de la madurez espiritual en la iglesia de Cristo antes, hoy y en el futuro es, punto número 1, ponerse de acuerdo. La pregunta es que si nosotros nos estamos poniendo de acuerdo. Algo que me llamó la atención ayer, fuimos a evangelizar y aunque éramos 20 personas, contando mujeres y niños, es importante resaltar que lo que teníamos en común, el mismo sentir que teníamos y el parecer de nosotros era que estábamos predicando a Jesucristo. No se trataba de lo que el hermano sabía, no se trataba de lo que el otro decía, se trataba de hablar de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Hablando de la aplicación ahora para nosotros como iglesia, necesitamos enfocarnos en ponernos de acuerdo en las cosas del Señor. Tener un mismo sentir y tener un mismo parecer. Todas las cosas son de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Todo se trata de Él. Es importante entender esto. Punto número 2, las divisiones en la iglesia. Es importante entender cada uno de nosotros que no podemos dar paso a Satanás con las mentiras del diablo y dividirnos entre nosotros, porque la iglesia de Cristo debe estar unida, porque somos una sola familia en Cristo Jesús, y es importante ser recordados de esto, hermanos. Y punto número 3, y no menos importante, somos una familia de Dios, y en la familia de Dios debe de haber unidad. Cada uno de nosotros debemos estar disponibles para animarnos, para edificarnos y para ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Pregunta a la iglesia, ¿cómo estamos en estos 3 puntitos? ¿Cómo estamos en la cuestión de división? ¿Cómo estamos en la cuestión de la unidad? ¿Cómo estamos en la cuestión de ponernos de acuerdo para que todo lo que hacemos cuando es el culto al Señor sea para que le dé gloria y honra al Señor? ¿Cómo estamos en el sentido de organización como iglesia? ¿Cómo estamos en el ministerio de niños? ¿Cómo estamos en el ministerio de mujeres? ¿Cómo estamos en el ministerio de alabanza? ¿Cómo estamos en el ministerio de servicio? Porque todo lo que hacemos debe ser para honrar a nuestro Dios. Es importante ser recordados, exhortados y animados en esto. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, alguien lo lee, por favor. Hebreos 13, 15. Si alguien me lo lee en voz alta. 13. Acuérdense que vamos a tener que estar leyendo, así que esgrima, iglesia. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me llama la atención que Hebreos nos dice que debemos ofrecer ¿qué? Fruto. Sacrificio. Cuando dice sacrificio, pero no dice un sacrificio de vez en cuando, sino que va acompañado de la palabra un sacrificio como continuo. Si nosotros somos llamados cristianos y ser cristiano es tener un sacrificio continuo y que nuestros labios confiesen, alaben y glorifiquen al Señor, pero no solamente nuestros labios, sino todo nuestro ser. Amén. Honre a nuestro Dios Padre. Es importante entonces, hermanos, tener un sacrificio continuo, porque al Señor le gusta el sacrificio continuo, porque es un sacrificio agradable para Él, vivo, santo para Él.
Es muy importante entonces, en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 2, ¿qué dice? Primera de Pedro 4, 2. Nosotros ya no tenemos más espacio para cualquier otra cosa. Puedes hacer cualquier otra cosa, pero este es el fundamento de lo que debe ser ahora tu vida, que has nacido de nuevo. En Primera de Pedro 4, 2, ¿qué dice? Para no vivir en el templo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos las cosas? Conforme a la voluntad de quién? De Dios. Ya no podemos vivir las cosas que vivimos en la carne para satisfacer la carne. Ahora debemos de vivir ¿para qué? Para la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, cuando fuimos rescatados ya no nos queda para volver atrás, sino que solamente podemos ir hacia Dios. Como cristianos es importante entender esto, porque si no vamos a batallar con que no, yo estoy vivo y quiero hacer aquello, quiero hacer... Ahora, hay algo malo con hacer empresas, con hacer negocios, no son cosas normales, cotidianas, pero ¿qué tanto están robando de la prioridad de que hagas la voluntad de Dios en tu corazón? Si está robándote cualquier cosa, una relación, dinero, finanzas o cualquier cosa, terreno, todo esto, lo otro, amistades, cualquier cosa que te esté robando, el dejar que Cristo sea, ¿sí?, la prioridad, tienes que cortarlo. Porque ya no fuiste rescatado para vivir para tus deleites, para tu carne. Fuiste rescatado para vivir ¿para qué? Para la voluntad de Dios. Es importante entonces reconocer que nosotros hoy debemos ofrecer a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y nos quedamos pensando un poquito cómo estamos en estos puntos. Entonces, los hermanos de la fe debemos madurar y la forma es, punto número 1, reconociendo la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si no reconoce usted la misericordia de Dios en su vida, hermano, no va a poder estar usted madurando en las cosas de Dios. Su vida va a ser al ahí se va. Como las olas de mar, será llevado de una roca a otra roca y aplastado. Porque no reconoce usted que es salvo hoy por la misericordia de Dios. Punto número 2. Debemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Énfasis en ofrecernos como un sacrificio. Y punto número 3. No dejando que la mente piense, se llene o active con las formas, acciones del mundo. Hay una guerra espiritual en nuestra mente. Debemos llenar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que nuestros labios confiesen alabanza y gloria y honra a nuestro Señor. Que nuestro pensamiento esté lleno de la oración a través del Espíritu para ser santificados por medio del Espíritu Santo. A ser enseñados de acuerdo a la sabiduría que desciende de lo alto y no una sabiduría terrenal. La palabra de Dios es claro en ese aspecto en el libro de Santiago. Pero vamos a continuar aquí en Romanos capítulo 12, leyendo el versículo 3 al 5. ¿Están conmigo? ¿Ya se durmieron? Está bueno el calor, ¿verdad? Gracias a Dios. Romanos 12, 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo les habla a los hermanos, a sus oyentes, con humildad. Pablo no dice, yo soy Juan Camaney y les voy a explicar cómo está la cosa. No, Pablo dice, por la gracia que me es dada. Les estoy exhortando y animando porque Dios me ha dado la gracia. Pablo habla con humildad y da el consejo de cómo deben dirigirse entre ellos, teniendo al hermano en alta estima, y también trata otro tema entre las iglesias de Cristo. Todos los cristianos son el cuerpo de Cristo, dice Pablo, pero tienen diferentes funciones. Dice al final Pablo, y todos miembros, o sea, todos sirven, pero para entre ellos hacerlo. La indicación para nosotros acá me resalta la cualidad de Pablo, la humildad. Para ser cristiano se necesita ser humilde y reconocer que la misericordia de Dios es la que te ha llevado a donde estás ahorita. Es muy importante porque si no, no va a pasar nada.
Se necesita reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. En Filipenses, capítulo 2, el versículo 13, el apóstol Pablo dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pablo está diciendo que debemos hacer todo con actitud humilde, no peleando entre cristianos en su matrimonio. Es decir, no se acuesten enojados. Podrá haber dificultades durante el día, pero ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio para la gloria de Dios en nuestro matrimonio, relaciones del trabajo y ministerio en la iglesia. La pregunta es, ¿lo estás haciendo, hermano? ¿Cómo estamos en cuanto al ministerio de entender que nosotros debemos estimar como superior a nuestro cónyuge? ¿Cómo estamos en el ministerio del amor en nuestras relaciones cotidianas? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones en el sentido del trabajo? ¿Estamos nosotros siendo miembros que estamos siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿O estamos batallando con dificultades de actitud? ¿Cómo estamos en ese renglón? Continuando, Pablo nos va a dar una lista de dones de acuerdo a la gracia de Dios. Esto significa que no son de nosotros, sino que son dados por Dios el Espíritu Santo para la edificación del mismo cuerpo de Cristo. Talentos son una cosa, usted lo puede aprender y puede tocar y bla, bla, bla. Pero el don es dado por medio del Espíritu Santo y el don es para ponerlo al servicio de los demás. Así que si usted tiene alguno de estos dones que Pablo va a dar la lista a continuación, o tiene algún don, ¿cuántos tienen mínimo un don de parte de Dios? Levante su mano si tiene un don de parte de Dios. Pues ese don no es para usted. Este don es para ministrar, para edificar el cuerpo de Cristo. Y si usted está usando ese don equivocadamente, arrepiéntase. Porque no es de usted. Dios se lo dio para que usted lo ponga al servicio de su iglesia. Vamos a ver esta lista. Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo, después de hacer el llamado a la unidad como la iglesia de Cristo, les anima a los hermanos en Roma a poner en acción sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. La primera de ellas es profecía, hablar a la vida de las personas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Sabemos que no hay nueva profecía y yo no le puedo decir a usted que Dios me habló y me dijo que le dijera nada. Dios le va a hablar a usted y la manera que Dios le habla a usted es a través de la palabra de Dios. Amén. Y ahorita está hablando Dios a tu vida sobre cosas que tienes que poner en arreglo, pues es entre tú y Dios, porque Dios te está hablando a ti personalmente como me está hablando a mí personalmente. Muy importante entender esta parte. Pero el punto número 2 nos aplica a cada uno de nosotros sobre servir. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 24, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: y el siervo del Señor, ¿cuántos son siervos del Señor? Amén. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El servir es un don que Dios nos da. Y yo di un ejemplo al principio personal, ¿verdad? No lo digo más que por experiencia personal. Yo era una persona que servía allá en Rosarito por un año, estuve sirviendo en el ministerio de la limpieza en la iglesia, ¿no? Y pues yo al término del servicio, pues yo quería adelantar en la limpieza, yo agarraba y recogía la basura, pero yo tenía un corazón enojado y yo miraba que los hermanos dejaban sus vasos ahí y luego sus vasos se tiraban y el servicio que era una... se ensuciaba y luego yo pues tenía yo que trapear y barrerlo y mi mente estaba en que gente cochina no quiere ir a la casa del Señor y deja las cosas así porque hacen eso, si son cristianos deberían de mejorar, bla, bla, bla. Y yo con mi corazón enojado, ¿no? Y un día el Señor me dijo: ¿para quién estás haciendo eso? Para ti, Señor. Pues si lo vas a hacer con ese corazón, mejor no lo hagas. Imagínate, ¿sí? Ahora, tenemos una conciencia y tenemos el Espíritu de Dios que nos da discernimiento y nos dice: hey, Dios no necesita que lo hagan, ¿sí?
entonces el Señor trató conmigo, me dolió, pero tuve que entender. Aquí dice que yo no debo andar peleando. Uno que es un siervo del Señor no debe andar peleando. Uno no debe, yo hago todo aquí y la gente no cuida, no hace nada. No estar para juzgar a los demás, decir que si los demás están haciendo o no están haciendo. Estar para servir al Señor y punto. Si vas a servir al Señor es el don del Espíritu, porque si no tienes el don del Espíritu y quieres hacer algo, mejor no lo hagas, porque no le va a dar la gloria y la honra a Dios. Si no estás dispuesto para sacrificar el tiempo, en venir y dárselo al Señor, no tienes el don para venir y servir, no vengas a servir, porque no va a ser olor fragante para Dios. Y en todos los dones, si no estás para ministrar la palabra, si no estás dispuesto a sacrificar tiempo y a leer la palabra y a meterte en una relación con Dios y a humillarte y a reconocer que eres Dios, mejor no lo hagas. Asegúrate que tengas el don que Dios te ha dado y úsalo de acuerdo a la fe que Dios te ha dado, hermano. Muy importante esto, porque si no, entonces estamos haciendo un montón de ruido, pero no estamos haciéndolo para un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En cualquiera de las cosas, si tu don es el de un matrimonio, ser una esposa negada, ser una esposa sometida, hazlo. Si tu don es ser un esposo también amoroso, comprensivo y cuidador de tu esposa, hazlo. No digas que tienes a tu esposa, que tú eres bien buena onda, porque si le preguntamos a tu esposa, va a decir todo lo contrario a lo que tú vas a decirnos. Asegúrate que tú estés realmente siendo un siervo en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, con tu supervisor, con tu gerente, con tus compañeros de línea, con tus compañeros de trabajo. Asegúrate de que tú eres realmente un servidor y que lo haces para el Señor. Dice, no debes andar peleando si eres un siervo del Señor, y debes ser amable con todos o para con todos, no nomás con los que me caen bien. No puedo servir nada más, ponerle el café nada más para los hermanos. Nomás los que me caen bien pueden tomar café, imagínate. ¿Ah? Y usted no me cae bien hasta que usted no tome café. Mejor no pongas el café, porque nada sirve que pongas el café pensando que lo haces para alguien que te cae gordo. Muy importante. Hablando en el matrimonio, ¿verdad? Cuando vas a lavar los trastes o cuando vas a limpiar el baño, hazlo porque realmente lo quieres hacer. Cuando estás haciendo una esposa que hace la comida, hazla rica porque realmente lo quieres hacer, porque quieres servirle a tu esposo, no porque quieres decir, pues yo voy a hacer esto, pero tú haces esto. Y si él no hace esto, tú estás enojada y haces esto de mala gana. Si vas a servir, sirve como para el Señor y no como para los hombres. Porque así eso es el ser un cristiano. Si tenías otro pensamiento acerca de ser cristiano, pues ese no es. Muy importante entonces. Dice acá también, no solamente eso, pero dice Pablo, apto para enseñar, sufrido. Si te enojas hacer lo que te mandan, no tienes el don de servir. Si te sientes frustrado porque los demás no apoyan y tú todo lo haces, no tienes el don de servir. Porque dijo Pablo a Timoteo, tienes que tener el don de servir y debe verte al enseñar, debes poner el ejemplo amablemente y todavía tienes que sufrir. El sufrir significa que tú estás haciendo la limpieza y no estás diciendo, no, así no se hace, mira, se hace así. No, tú nomás pones el ejemplo y si la persona no lo sabe hacer, tú lo haces por esa persona. Ese es el don de servir. El don de servir no es que estás enojado porque los demás no hacen lo que tienen que hacer, sino que tú te pones a hacer lo que tú tienes que hacer. De eso se trata el don de servir. Y no todos lo tienen. Escudriñémonos, meditemos, pongámonos en el espejo si realmente nosotros estamos siendo siervos del Señor. Porque si no, entonces pensamos que somos un sacrificio agradable para Dios, pero si no lo estás haciendo para el Señor, en balde estás haciendo lo que estás haciendo. Marta. ¿Verdad? Dijo Pablo a Timoteo, dijo Pablo a Tito, capítulo 2, al versículo 1, acerca del punto de enseñar. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Aquí lo que se debe de enseñar es la sana doctrina.
Lo dice la palabra de Dios, lo enseñamos. No lo dice la palabra de Dios, no lo enseñamos. Jesús nos dio en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, una de las cosas que Él quiere que hagamos como mandato. Si nosotros somos siervos del Señor, vamos a entender que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene la parte importante, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Enseñen a los demás. ¿Qué debemos enseñar a los demás? A obedecer lo que el Señor Jesús nos ha mandado a nosotros. Ahora, ¿cómo puedo enseñar yo a otros si es que este es mi don? Bueno, pues en Colosenses capítulo 3, el versículo 16, el apóstol Pablo escribió: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Con la palabra de Dios, con todo lo que dice la palabra de Cristo, me llama a instruirme y así poder aconsejar a otros con sabiduría, alabando y agradeciendo a Dios siempre. ¿Cómo puedo enseñar a otros mi don? A través de yo estar en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo enseñar a otro? A través de estar siendo instruido por la palabra de Dios. Es muy importante. Otro punto, exhortar. Casi a nadie les gusta exhortar y a nadie les gusta que les exhorten. Ay, ¿por qué me dices tú esto a mí? ¿Sí? Y peleamos con eso de la exhortación, pero Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 13: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La exhortación no es fácil y es difícil que alguien reciba la exhortación. El detalle es porque estamos en la carne. Pero el Señor dijo claramente en Romanos capítulo 2 y nos dice nuevamente: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que cada uno de vosotros presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El punto racional o el entendimiento que debemos de tener es que así debe de ser con cada uno de nosotros que hemos nacido de Dios. Esa es la indicación que se nos da, pero la exhortación de nada es fácil. Por eso Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 2, Pablo le habló a Timoteo, su hijo espiritual, le dijo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Cómo debemos exhortar? Con amor. Con mucha paciencia. Es importante que la exhortación sea con mucha paciencia, porque la palabra de Dios está hablando al corazón de las personas, pero el que va a hacer la obra en los cambios, en los corazones, en la mente de las personas, ¿quién es? Jesucristo. El Espíritu Santo. Nuestro trabajo es la exhortación. Mira, Dios dice que debemos hacer esto y debemos dejar de hacer esto. Ahí está la profecía, la palabra hablada. Usted sabe lo que tiene que hacer y dejar de hacer. El Señor quiere que estemos siendo exhortados a través de su palabra para que podamos entender cuál es su voluntad. Y ya dijimos en Romanos 12, la voluntad de Dios para nosotros, ¿cómo es? Buena y agradable y perfecta. Es algo importante que podemos entender el por qué se nos redarguye, el por qué se nos reprende a través de la palabra, por qué se nos exhorta. Importante. Y en otro punto es reparte. Y aquí se está hablando de ser generosos. Vamos a pensar en ser generosos con nuestras esposas, en ser generosos con nuestros hijos, ¿verdad? Es importante el repartir con mucha diligencia, el apoyar, el animar, el suplir la necesidad tanto de la iglesia como de un hermano. Y voltea a tu lado, por favor, en este momento, ¿sí? Esto de suplir y todo empieza en tu casa, en la iglesia. Empieza en el matrimonio. Es muy importante. Yo no sé cómo tú tengas las finanzas en tu matrimonio, cómo tengas las finanzas en tu casa, cómo es que tú le das al Señor. Yo no sé qué tan generoso eres, pero todo esto implica lo que Pablo está diciendo ahora acerca del cristiano que tiene el don de dar generosamente. Porque de acuerdo a la generosidad con la que da, es lo que hay en tu corazón. Si hay avaricia en tu corazón, vas a decir: mío, 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 mío.
Y nunca te vas a dar cuenta que Dios te ha bendecido de una manera en que tú puedes dar a otros, porque es mejor dar que recibir. Y no entendemos esa parte porque tenemos un corazón duro a las cuestiones de las finanzas. Pero también hablando no solamente de finanzas, pero ser generosos en cuanto a enseñar a otros con el ejemplo. No solamente en ser generosos en cuanto a dar, pero a ser generosos en cuanto a servir a otros. Esto es muy importante de entender. Ser generosos, dice el Proverbio 11:25. Ser generosos. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Es importante que nosotros seamos generosos con nuestros hermanos, pero allí no solamente es eso, sino que dice que si eres generoso, vas a prosperar. La palabra lo dice. Es muy importante entenderlo. El consejo aplicativo se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 7 para nosotros hoy como cristianos. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué lo vas a dar? Porque es para el Señor, pues dalo porque es para el Señor y porque Dios te ha dado el don de la generosidad. Y si no lo vas a dar porque Dios te ha dado el don en tu corazón, mejor no lo des, porque eso de nada sirve. Muy importante, no estoy hablando solamente de finanzas, pero principalmente en ser generoso en la ayuda con los demás, en ser generoso en tu dar para el Señor, en tu servir para el Señor. Muy importante, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en la iglesia de Roma, sean generosos, sean serviciales, hablen la palabra, exhorten, háganlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué tan generoso eres? De esa generosidad está llena nuestro corazón. En Lucas capítulo 6, versículo 38, nuestro Señor Jesucristo dijo, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Fíjate cómo podemos interpretar esta parte de la palabra, ¿no? Den y se les dará. Ahí ya nos dijo que va a ser de acuerdo a la generosidad de nuestro corazón. ¿Estamos dando? Si no estamos dando, hay avaricia en nuestro corazón. Si no estamos dando, ¿cuál es el problema de que no estemos dando? Porque no lo estamos queriendo hacer para con Dios. No tenemos el don y no le queremos dar, pero Dios nos da el don y cuando tenemos las cosas materiales pensamos que para nosotros y solamente recogemos, pero no repartimos. Y si no estamos repartiendo, ¿por qué no estamos repartiendo? ¿Cuál es el problema de tu corazón? Es así, la exhortación que se está dando acerca de las cosas, de ser generoso en tu corazón. Lo que pase o no pase, lo que suceda o no suceda con el dinero, no es tu problema. Es el problema de Dios y el que el Señor ha puesto como dirigente aquí en tu iglesia. No se trata de que Dios te va a juzgar a ti, pero que va a juzgar al que preside, al que es pastor ministro, que está haciendo o que no está haciendo con el dinero del Señor. Pero tu tarea es ser generoso para que la obra del Señor siga para adelante. Dios te dio el don de la generosidad, dalo. Amén. Si no, ponte a cuentas con el Señor, porque la avaricia es peor en el corazón del hombre. Es algo que carcome, es la raíz de todos los males, dijo el apóstol Pablo en segunda de carcomiendo poco a poco. Recompensa para el dador. Ahora nos habla de otro punto, presidir. Aquí hablan los dirigentes, a los líderes, a los siervos. Deben aprender la palabra del maestro. Nuestro Señor Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y luego a los siervos, ¿cuántos son siervos? El Señor dijo, después de haber hecho todo, el siervo debe decir, siervo inútil soy, no he hecho más que cumplir con mi deber. ¿Cómo estamos en la cuestión de servir a otros? ¿Creemos que es por nosotros que las cosas van adelante o entendemos que es porque el Señor nos ha dado el don para servir a nuestros hermanos? ¿Cómo estamos en ese punto de servir a otros? Y por último, misericordia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice a nosotros acerca de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y nos dice por qué es lo que nos va a dar cuando lleguemos al trono de la gracia. Hebreos 4, 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hermanos, podemos ir ante el trono del Señor y recibir misericordia.
Aun cuando nosotros fallamos, Dios es misericordioso con nosotros. Y hoy dijimos algo, hermanos. La misericordia de Dios es nueva cada día. Es algo en lo que podemos descansar. Es importante entenderlo. Pero también el Señor Jesús, en Mateo 9:16, nos da una indicación de lo que dice la profecía, hablándole al pueblo de Israel. El Señor ya no quiere más sacrificios. Mira lo que el Señor quiere. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, si nosotros vamos a estar siendo encargados, administradores, embajadores, representantes de las buenas nuevas de Jesucristo, debemos entender que Dios no quiere que vayamos y rehabilitemos personas. Dios quiere que vayamos y que Él haga la obra a través de la misericordia, a través del Espíritu Santo, y renueve y cambie y haga renacer de nuevo con un Espíritu Santo santificado por su obra a través de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Cristo y de la venida de Jesús, aquellos que han de ser su pueblo. Nuestro trabajo para con el ministerio es mostrar que misericordia. Si no estamos mostrando misericordia al caído, si no estamos mostrando misericordia al hermano que se tropieza, que cae, si no estamos mostrando misericordia para con el mundo, hermanos, no tenemos el don de la misericordia. Debemos de pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos muestre los dones que tenemos para ponerlos por obra. Muy importante. Si tú no estás usando el don que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, arrepiéntete. Muy importante. Porque yo en un tiempo también no quería enseñar. A mí me llegaron y me dijo el pastor, hermano Martín, ore al Señor. Estamos orando por maestros para el ministerio de los niños de 9 y 10 años. ¿Qué? No voy a andar yo enseñando. No. Olviden, tácheme de la lista. Ok, hermano, ore. 2 meses. Yo no oré, siendo sincero. Yo no quería enseñar. Y el pastor me dice, hermano Martín, ¿cómo vamos en cuanto a la oración para el ministerio? Sáqueme de la lista. Hermano, le dimos 2 meses para que usted entendiera que aquí está mandatorio. Usted no va a hacer lo que usted quiere, usted va a aprender las cosas de Dios. No queríamos llegar a este punto, pero ahora está mandatorio y va a enseñar. Lo queremos el próximo domingo, allí en el salón, con los niños de 9 y 10 años. ¿Qué onda? Yo no quería enseñar. Yo no quería. El Señor me había dado el don antes de que yo naciera. El Señor me había instruido aún en mi tiempo de que yo viví sin Cristo, y me había dado la capacidad, pero yo no me había dado cuenta porque yo estaba en las cosas de la carne completamente. Yo no quería enseñarle. No. Y el Señor me llevó, me recordó con los niños de 9 y 10 años, luego me llevó con los preadolescentes, y luego me llevó con los adolescentes, uno de los ministerios más difíciles, pero uno de los ministerios que estoy agradecido con el Señor porque me ha enseñado a darme cuenta que el don que Él me ha dado no es para mí, sino para ponerlo a su servicio. Ha sido una bendición, hermano. Yo no tengo miedo a salir a la misión, ¿verdad? Pero no es porque yo tenga el don o porque yo tenga el talento, es porque el don Dios me lo ha dado para poder soportar. Por eso te digo y te exhorto y te animo. No te quedes sentado en la silla que estás. No vengas el miércoles y el domingo nomás a sentarte allí. Empieza a orar al Señor para que el Espíritu de Dios te diga cuál es el don que necesitas poner en acción en la iglesia de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. No vayas a querer venir con tus ideas. Es importante que vengas y te sometas a lo que dice el liderazgo. Es importante que vengas y seas material dispuesto y que digas, Señor, heme aquí. Imagínate a los profetas diciéndole a Dios. Y sí, muchos lo hicieron. Está Jonás. No, Señor, la Nínive, no, yo no quiero ir para allá. Allá es puro idólatra, allá es puro pecador, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Estoy mandando a Nínive. Ve y dile a esta nación. ¿Qué hizo Jonás? Se fue por otro camino. Ya sabemos la historia. Se lo tragó un gran pez, ¿no? O una ballena, ¿no? Porque ese es el gran pez de nada. Había otros, ¿verdad? ¿Quién sabe? Un gran pez. La cuestión es que tuvo que guacalear de una ballena en la playa después de 3 días de haberse arrepentido, de haber orado al Señor y pedir clemencia y misericordia, ¿verdad? Y llegó a Nínive. ¿Todos hizo lo que tenía que hacer? Sí. ¿Para qué te aferras
¿Sí? ¿Para qué nos aferramos a querer hacer nuestra propia voluntad? Al final de cuentas, la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios se va a cumplir, quieras tú o no quieras. Entonces, ¿para qué estar perdiendo el tiempo cuando el Señor ya te está llamando y te está diciendo, hey, aliviánense? Ahora todos aquellos que están sirviendo, gloria a Dios, gracias por todo su servicio al Señor, qué bendición que son, gloria a Dios, continúen así. Pero los que no, ¿qué onda? ¿Qué esperan? Que el Señor baje y les diga, hey, hay mucho trabajo por hacer, es mucha la miel y poco los obreros. O que Dios nos diga, hey, todo lo que te estoy dando es para que bendigas, es para que seas generoso. Ay, Señor, perdón, no me había dado cuenta. Yo pensé que era para mí nomás. ¿Hasta dónde llegamos acerca del don que Dios nos ha dado? Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, hermano. El Señor es misericordioso por nosotros. Pablo lo sabía, en Efesios les dice, por nosotros nos dio vida con Cristo. Fíjate, ¿cuándo te dio vida con Cristo? Aún cuando estábamos muertos en nosotros. Vuelvo al punto sobre recordar la misericordia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que me ayude ahí. Esgrima. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermano. Cada uno según el qué? El don que ha pulido. El don que ha perfeccionado. El don que él mismo salió de él. ¿No? No. ¿El don que qué? ¿Qué ha recibido? Ha recibido. Cuando dice ha recibido, significa que ese don No le pertenece. no te pertenece. No es tuyo. Dios te lo dio. ¿Para qué? Para que lo administres. ¡Ay! Mira, la patona. ¿Esas son las que matan o no? ¿O son de las que comen qué? ¿La matamos o no la matamos? ¿No? ¿Sí o no? ¡Apúrenle! ¿Te vas? Ok. Te salvaron la vida. No es tuyo el don. Te lo dio para que lo administre. Por su gracia, multiforme gracia. El don, voltea a tu lado. Para atrás, para enfrente. El don que tienes es para la persona que está al lado de ti, atrás de ti, enfrente de ti. No te creas que todo lo sabes. No te creas, Juan Camané. El don que Dios te dio es para que lo pongas al servicio de los demás. Pero requiere sacrificio. Vivo. Requiere tiempo. Requiere obediencia. Requiere sometimiento. Requiere quedarse calladitos y recibir. Es lo que no queremos. No, pero vamos y ya. ¿No? Para eso es el don. Vamos a terminar nuestro servicio ahí en Romanos 12, 9 al 10. La palabra dice así: el amor sea de mentirita. Hagan lo malo. Olvídense de lo bueno. No. Peleense entre ustedes, agárrense a patadas. ¿No dice así? No. ¿Cómo le dice entonces? El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Termina Pablo diciéndoles: no fijan el amor entre ustedes. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tres claves en la madurez espiritual
espiritual de todo cristiano. El ser cristiano se identifica por practicar estas tres cosas. Punto número 1, ama sinceramente. Ama sinceramente, no fingido. Odia el pecado, aborrece lo malo. Punto número 3, anda, sigue, practica lo bueno. Lo bueno, lo que honra, lo que da gloria a Dios. Esas tres cosas distinguen a un ser cristiano. Esto es un verdadero cristiano. Y vamos a quitarle verdadero porque en sí la palabra es el ser cristiano. Implica que estemos creciendo y madurando en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Aplicándola cada día a nuestras vidas. En cada situación, en cada necesidad que tú tienes, en cada situación del don que tienes que poner para con otros, ahí se ve si eres tú un cristiano o no eres un cristiano. La pregunta es, ¿eres tú un cristiano hoy? Amén. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si no eres tú un cristiano, puedes serlo hoy arrepintiéndote de tus pecados. Si no has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy lo puedes hacer. Necesitas confesar a Jesús como Señor y Salvador para ser un cristiano. Hoy es el día de la salvación. Jesús da vida eterna por fe y necesitas creer en Él. Entonces, si tú estás acá en esta mañana y no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte que Jesús de Nazaret vino para morir en una cruz y derramar su preciosa sangre para perdonar todos tus pecados. Y déjame decirte una cosa, si estás aquí eres joven, tú no eres cristiano por herencia, no eres cristiano porque tu mamá o tu papá son cristianos. Tú necesitas tomar la decisión de entregar tu vida a Jesucristo, confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y la Biblia dice que entonces serás salvo. Si tú no haces esto, no eres salvo. Y las malas noticias son que si tú no eres salvo y mueres un día, vas al infierno. El infierno es real. Una de las cosas de las que Jesús habló es del infierno. Pero también Jesús habló del reino de los cielos. Y Jesús dijo a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ver y entrar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios. Y se nace a través de confesar con tu boca, sinceramente en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres por medio del cual pueden ser salvos. El único nombre es Jesucristo. En Juan capítulo 1, el versículo 2 se dice, ¿a cuántos? Todos pecados. ¿Qué dice? Por cuanto todos estamos. No. Juan 1:12. Por cuando todos pecaron, están instituidos del reino de Dios. No. Juan 1:12. A todos los que destituyeron, a los que todos lo aborrecieron y a los que recibieron al Señor Jesús, los hizo hijos de Dios. A todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser Hijos de Dios. hijos de Dios. ¿Lo está recordando? Juan 1:12. Ahí está. Es un derecho que Dios te da, pero también es una responsabilidad. Pero ahorita, para el que no ha nacido nuevo, es una decisión. ¿Hay alguien por primera vez que quisiera arrepentirse de sus pecados poniendo su fe en Jesucristo para vida eterna? ¿Alguien por primera vez que quisiera tener una relación personal con Cristo a través de confesar sus pecados? Que nunca lo hayas hecho. Si tú eres un cristiano, ya hubo una vez que confesaste con tu boca, si lo hiciste sinceramente, tú eres un hijo de Dios. Si tú te arrepentiste de tus pecados, si pusiste tu fe en Jesucristo, tú eres un cristiano. Porque no se es cristiano por venir a la iglesia, se es cristiano por convicción, por arrepentirte, por reconocer y por fe. Por fe. Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo lo creo, lo voy a seguir y voy a obedecer su palabra. Se es cristiano por eso. Por aplicar la palabra de Dios a tu vida, por reconocer que Jesús es el verbo humanado, la luz del mundo. Amén. ¿Hay alguien por primera vez? Respiren conmigo. ¿Está usted respirando? Hay esperanza. Porque si tú mueres sin Cristo, condenación eterna, muerte eterna, oscuridad eterna. Porque la luz de este mundo es Jesucristo. Amén, iglesia. Amén.
Vamos a pedir al grupo alabanza para terminar con lo que se dice hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Cerramos en oración y oramos. Hoy es el último día para pagar la conferencia.